Yo creo que eso se nos presenta de manera muy hermosa en el Evangelio cumplido en nuestra Madre Santísima. Tal vez nosotros no tenemos una meditación lo suficientemente, diríamos, serena sobre la figura de nuestra Madre. María no tiene mérito. Nosotros buscamos méritos. María es pura gracia, es la llena de gracia, es decir, es la obra de Dios. Y para poder ser llenos de gracia, nosotros necesitamos ser humildes. Y no somos humildes, somos soberbios. Nos gusta el reconocimiento, nos gusta figurar, nos gusta aparentar, nos gusta el poder, nos gusta mandar. Y tenemos que reconocer que esa es la situación en la que vivimos. No esconderlo, no tratar de ocultarlo, porque eso nos podemos engañar a nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero no al Señor. Entonces, ¿por qué no somos luz? Que es lo mismo que decir por qué nuestra fe no crece para dar un testimonio de vida como hijos de Dios. Y la respuesta es que la fe no crece porque la soberbia impide que crezca la fe. La soberbia es el pecado capital que se opone a la fe. Y María es humilde. Va presurosa a visitar a su prima Santa Isabel. Isabel le hace un elogio enorme. Le dice, ¿quién soy yo para que me visite la Madre de Dios, la Madre de mi Señor? María no dice, yo no soy la Madre de tu Señor, yo soy una simple mujer. No, lo que María acepta ese elogio, pero ella sabe que eso no es mérito suyo. Y por eso exclama, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Ser humilde no es decir yo no tengo ninguna virtud, no tengo ningún don. No, sino decir de repente cada quien según los dones que el Señor le ha dado, tengo estos dones, tengo estas virtudes, pero los he recibido. El Señor me los ha dado. Entonces, por eso es que la humildad se corresponde con la verdad. Yo reconozco que todo viene de Dios. Pero sigue María y va a decir, derriba del trono a los poderosos. Luzbel pertenecía al primer coro de los ángeles, de los espíritus intermedios, es decir, a los tronos. Era, diríamos, los que tenían más dones, más carismas. Y fue derrotado por los coros intermedios inferiores, por los más pequeños, los ángeles, los arcángeles. Es decir, la humildad es el camino de la victoria. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se nos dice que se nos está probando en la fe, que estas circunstancias prueban nuestra fe, es lo mismo que decir se nos está examinando la soberbia, es el negativo. Entonces, si nosotros, producto de estas circunstancias, crecemos en humildad y doblegamos nuestra soberbia, nosotros vamos a crecer en la fe y vamos a hacer luz. Y la humildad va unida a la mansedumbre. Y Santo Tomás de Aquino nos dice que la humildad y la mansedumbre, que son las únicas virtudes donde Jesús se pone como ejemplo, él pudiéndose haber puesto como ejemplo de todas las virtudes, esas dos virtudes son consecuencia de un don del Espíritu Santo, que es el don de piedad. Entonces, si yo soy o creo ser o tengo un carisma porque soy una persona de oración, de repente rezo el rosario, etcétera, pero no tengo el don de piedad, es decir, si es que mi oración me está haciendo crecer en soberbia, me está haciendo creerme mejor que los demás, si no corro en servicio a los demás, es decir, si no tengo una caridad sincera, yo tengo que darme cuenta de que la prueba no la estoy pasando. Y no me asusto, simplemente tomo conciencia
me arrepiento, le pido perdón al Señor y empiezo de nuevo. Que aumente mi fe, que aumente mi humildad. Y entonces puedo ser luz. Pero si arrastrado por el debate meramente humano y meramente temporal, sin mirada sobrenatural, me dejo llevar por la ira, me dejo llevar por las consecuencias inmediatas, como si Dios no existiera, si veo en otras criaturas humanas a mis enemigos y no me doy cuenta que esa otra señal que aparece en el cielo actúa entre sombras, entonces, claro, yo voy a estar muy confundido, muy agobiado, y peor si es que soy un consumidor masivo de la información que circula en los medios de comunicación, entonces voy a necesitar pues un esfuerzo mayor. Entonces a la pregunta, ¿cómo poder ser luz? Conversión. Y la conversión es un camino, diríamos, de doblegar la soberbia. La soberbia, nos dicen los padres espirituales, los doctores de la iglesia, los padres del desierto, los padres de la iglesia, que es el último enemigo en que va a ser derrotado. En realidad nosotros vamos a derrotar realmente la victoria sobre la soberbia solo el día que nos toque partir de este mundo. Es la batalla final. Y como hemos venido diciendo, al final de los tiempos, el final del final de los tiempos, esa batalla final es justamente sobre la soberbia, es la prueba de la fe. Cuando el Señor dice, encontraré fe cuando venga, lo que va a impedir que nosotros tengamos fe va a ser la soberbia. La soberbia es nosotros tener una forma de resolver los problemas personales, familiares, sociales, políticos, de cualquier tipo, de una manera distinta a como el Señor ya venció. Una victoria de una manera diferente. Y esa victoria de manera diferente va a ser negar la cruz y no negarnos a nosotros mismos. Y por eso es que cuando tenemos esa confusión también es conveniente volver a contemplar las tentaciones de Jesús en el desierto. Porque Jesús se dejó tentar en el desierto, siendo Dios, para que nosotros sepamos toda la malignidad del veneno con el que nosotros podemos ser confundidos y engañados. Entonces esa primera tentación, Jesús tiene hambre, ha estado en ayuno 40 días y la serpiente le va a decir, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué significa eso? El demonio quiere que Jesús haga alarde de poder, que busque una solución, entre comillas, espectacular. Jesús le va a decir, no solo de pan vive el hombre. Está hablándonos justamente del pan de vida, pero el pan de vida es necesario, las cosas temporales. Pero nosotros necesitamos, además de ese pan temporal, necesitamos de Jesucristo, porque Él es la palabra hecha carne. Que el demonio no tenía ahí todavía toda la certeza, estaba probando al Señor. Igual las otras tentaciones, la tentación de arrojarse desde lo alto del templo, o la tentación más escandalosa de ofrecerle los reinos de este mundo. Entonces esas tentaciones agobian a toda la iglesia y agobian también a cada bautizado y a cada laico comprometido. Claro, los que están lejos, los que ya están viviendo en pecado, ya el demonio no los tienta, porque ellos ya automáticamente hacen no la voluntad de Dios. Pero cuando uno está en la lucha, queriendo hacer la voluntad de Dios, lo que el demonio va a buscar engañarnos para proponernos caminos falsos. Y María nos va a corregir, porque es nuestra madre, pero también es nuestra hermana. Y ella nos va a corregir diciendo, hagan lo que Jesús, lo que mi hijo, lo que les diga. Y el Padre también nos dice, escúchenlo. Entonces, este tiempo es importantísimo. Escuchar, una oración de escucha. Y esa oración de escucha por excelencia la hacemos en la liturgia de la palabra de cada Eucaristía. El Señor nos está hablando día a día y tenemos que prestar la mayor atención.